la semana pasada tuve una pequeña reunión con dos amigos. Uno de ellos es, es pastor de una iglesita. No es el pastor principal, pero él es pastor de la iglesia. Y el otro amigo mío que viene de Estados Unidos es, es un pastor que en este momento tuvo que moverse del lugar donde estaba y ya no está en la iglesia que estaba. Él era lo que en Estados Unidos se llama pastor asociado. Está en este momento sin congregación. Y cuando nos sentamos a conversar, uno de los temas que empezamos a hablar, yo estaba escuchando simplemente, es que en esta iglesia en Moravia, aquí en Costa Rica, se hizo una reunión hace 15 días, 15, 22 días, se hizo una reunión y en esa reunión se invitó a una persona, como decir a don Luis Cordero, que tiene años, conoce del Señor hace bastantes años, fue pastor, y le dijeron, usted que ayúdenos con esta iglesia a ver qué hacemos. Y cuando llegó esta persona que estaba tratando de animar a las personas para que se, para que se pusieran las pilas y todo el asunto, una señora levantó la mano y dice, "Vea, somos 22 personas, dice, y de estas 22 personas, dice, estamos aquí alrededor de 8 personas de las personas que originalmente estuvimos hace años. Yo conozco la iglesia muy bien, de hecho me congregué cuando vivía en San José, en esa iglesia en algún momento, en esa congregación en algún momento. Eh, con, a- a- con la sorpresa de las personas que estaban escuchando lo que se estaba diciendo, la señora levanta la mano y dice, vean, somos 21, 8 de los que estamos aquí, somos los fundadores. eh, ya esto no va para ninguna parte, ni para atrás, ni para adelante. ¿Por qué? Y todos tenemos alguna necesidad, que hacer una tapia, que arreglar un baño, que arreglar el carro, que somos 21 personas, este lote puede dar alrededor de 150 millones de pesos junto con este galerón, que es un gallinero, dijo la señora. ¿Por qué no vendemos esto y nos repartimos la plata? Y cuando yo oí eso, cuando yo oí eso, a mí me, a mí me llamó poderosamente la atención porque todos las personas que están ahí, que las conozco casi a todas, son personas maduras, son personas de muchos años, son personas que han estado involucradas con el asunto de la iglesia, entre comillas, por mucho tiempo. Al oír esto y al oír lo que de alguna manera estamos tratando de hacer nosotros y oír los mensajes, el de Don Graving y el de Gabrielito del fin de semana, pues definitivamente nos tiene que llamar la atención muchísimo el hecho de que la peor condición al cual puede llegar un grupo, no la iglesia, un grupo, una congregación. Es la peor. Eh, Dice la iglesia de la Odisea, tú crees que sos rico, te sientes rico, no necesitamos de nada. Y, y eso me, bueno, me tiene sencillamente, amo a esas personas. eh, conocí, conocí al Señor a través de los pastores en esa congregación imagínense, en el año 75, 76. eh, y entonces es ahí donde, es ahí donde yo pues quise hoy tratar de retomar, sabiendo que más o menos siempre somos este grupo de, de 31, 32, 40 personas, llegamos a 40. eh,
yo quisiera como hacer un pequeño repaso nada más de estas cosas que son cosas que usted las sabe, pero que de alguna manera yo quisiera que, que primero lo tengamos claro, que todos hablemos el mismo idioma y que nos demos cuenta de que el peor estado de alguien es creer que ya llegó, que ya está bien. El peor estado de alguien es pensar que no necesita eh, de nada, de no necesita de nada, que está bien, que está en orden, que está pura vida, que eh, bueno, es que tampoco estoy diciendo que si no hubiese pasado eso hoy no tendría de qué hablar, porque realmente tengo muchísimo, pero si no quisiera entrar de lleno en nuestro avance con el libro que vamos a continuar, sin antes, de alguna forma, pues tal vez darle un giro a esta reunión para apoyar en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria. Y, y ahora Luis Cordero decía, tenemos que tener claras cosas, como que, por ejemplo, somos eternos. Eh, tenemos que tener claras cosas, eh, porque si no las tenemos claras, nos vamos a perder en esta situación tan terrible. Por decirlo así, ya ahora me encontré con esta situación de una iglesia de que no tienen nada, no tienen nada, nada malo, nada malo, nada malo, absolutamente nada malo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces, sin más preámbulo, amigos y amigas, vamos a pasar para acá. Ahí, a ver, ahí me escuchan. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Ah, míralo, ya llegó, qué dicha, porque ya le estábamos rebajando el sueldo. Tiene la boleta aquí para firmarla. Este, ustedes nos imaginan la cantidad de libros que hay sobre este tema. Bueno, estoy impresionado. Me metí a Amazon el domingo para ver, hacer un recuento de cuántos libros podía haber. En inglés pueden haber unos 1500 libros. La respuesta que me dio el buscador de Amazon anda por 1500 libros. Eh, hace algún tiempo, para uno de los talleres que estoy dando con los pastores, este, había estado usando una parte del material de John Stott de cómo comprender la Biblia. No sé si, no, no tengo cámara ahí. Ah, sí, sí lo están viendo. Sí lo ven ahí, lo pueden ver. O sea, para ponerlo ahí en grande para que lo vean. Véanme ahí. Este es el librito de John Stott, cómo comprender la Biblia. Miren qué libro más complicado, por Dios. Demasiado complicado. Es elevadísimo, elevadísimo, elevadísimo. Y uno se pone a pensar que para qué tan elevado, o sea, qué necesidad hay que se enfoque en las cosas de una forma tan elevada. Bellísimo. O sea, a mí me encantó el libro, me encanta la forma en que aborda las cosas, pero es muy elevado. O sea, se requiere manejar cierto vocabulario. Imagínense ustedes qué cosa más increíble. Entonces, yo quisiera, es muy probable que en lo que nos quede del mes de marzo, incluyendo la semana zángana, o sea, de hoy en 8, eh, vamos a tocar este tema para, para ver si logramos, eh, eh, Steven, Olguita, Ana Ruth, eh, Manuelito, todos más o menos ir viendo las cosas con cierta comprensión de qué es lo que estamos haciendo. A ver, ¿por qué, por qué, por qué tenemos, por qué tenemos que estudiar la Biblia? Y vean, sinceramente, eh, hagamos una lectura, hermanos, hagamos una lectura
sensata. Porque cuando uno ve este tipo de preguntas, uno dice, porque es muy buena la bibliecita, qué bonita, es muy necesaria, la gente es muy... Es cierto, pero esas son respuestas que en estos tiempos, eh, a los hijos de uno, un día de estos, le digo a Ignacio y casi le vuelvo los dientes para el otro lado, "Ay, sí, 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 papi", me dice. Y bueno, es que yo les digo que yo, soy un milagro porque cómo he cambiado, pero casi, casi digo, papá, vea, fíjese bien lo que está haciendo, ¿verdad? Eh, pero también yo creo, Carlos y, y Steven y, a ver, y Roxana y Mauren y Rosita y Manuel, que tenemos hijos carajillos todavía, y los que no tenemos carajillos, pero que también son huilas, que son hijos de nosotros, necesitamos una respuesta, hermanos, que va más allá. Atención, necesitamos respuestas que van más allá del decirle a la gente que para mí algo es bueno y el otro, y para mí no. ¿A usted le gusta el fresco de mora? No. Dígame sí, ya está. ¿Y usted qué va a hacer? Ay, pero tan rica la mora. Puro mi mamá llegaba, yo no soporto, a mí me gusta el pescado, pero no soporto el olor a bacalao, ese olor a pescado, me cuesta mucho manejarlo. Y mamá le gustaba un pargo, yo no sé si el pargo o una palometa, y olía, bueno, olía a pescado. Entonces yo llegaba a la casa y, "Mua, ahorita vengo", y me iba para alguna parte, como que no va centro ahí, y el Burger King y el McDonald's a 100 metros de la casa, ahí queda, por cierto. A mí me compraba una hamburguesilla y me decía, "Ay, venga a comer pescado". Yo lo hice con mucho cariño. O sea, mi mamá no entendía que es que a mí me daba un asco el olor a pescado. Me daba mucha cosa, por orgulloso, por matón o por lo que fuera, pero me daba mucha cosa. Entonces, hermanos, por favor, es muy importante que si nosotros vamos a tratar de aprender a estudiar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios con otros ojos, tengamos claro por qué. Porque ni aún viviendo 1000 años vamos a poder conocer la realidad de nuestra propia vida. No lo vamos a lograr hacer ni aún viviendo 1000 años. No se puede, no se puede. Entonces, obviamente, como yo no voy a vivir 1000 años, solamente voy a vivir 70, yo no puedo vivir en el hueco y la oscuridad de la ignorancia. No puedo. Y para vivir en el hueco y la oscuridad de la ignorancia, Dios no nos hizo de esa manera. Dios quiere que nosotros entendamos que, que necesitamos tener muy claro que necesitamos, atención, amados hermanos, atención, necesitamos una comprensión de nuestra propia vida útil para nuestra propia vida. Y no hay peor cosa que usted está diciendo que nosotros los cristianos no nos vamos a confundir. Claro que nos vamos a confundir, nos vamos a enredar y vamos a pasar por muchas circunstancias y situaciones duras y difíciles. Pero Dios quiere, Tao, Dios quiere, doña Marta, Anita, Dios quiere que tengamos una comprensión de la realidad y no vivamos como vive todo el mundo al azar. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? O sea, hasta imagínense ustedes, a ver, imagínense ustedes que hasta entender el pecado en nuestras vidas como pecado nos hace entender el amor y la voluntad y el cariño de Dios sobre nosotros, porque nos enseña de que nosotros no estamos a merced de lo que pueda suceder en nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué otra razón? Claro, ahí estoy estorbando. Espérense para quitarme. Ya me quité. Porque, porque somos trascendentes. ¿Ves? Don Luis lo decía ahora en la oración. Somos trascendentes. Somos trascendentes. Usted va a canear en el infierno por la eternidad o va a vivir con el Señor en el cielo por la eternidad. Porque somos y creemos en la trascendencia de la vida humana y no podemos simplemente creer que lo que hoy vemos y somos aquí es todo.
somos trascendentes. Denle, por favor, denle el ingreso a Víctor, que está ahí en el... Somos trascendentes. Federico, ¿qué es eso, trascendentes? De que no vamos, no somos, no vamos a vivir nada más este ratico aquí. Hay más allá que este ratico. Y no podemos quedarnos con que lo que ya conocí, lo que ya conozco. Cuando yo crecía, había una cosa que se llamaba las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, la Biblioteca de Alejandría, las 7. Ahora existen las 7 maravillas del mundo moderno. Entonces, quien conoce el Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, no sé qué, la gente cree que conociendo ya lo que conoció, vivimos bajo aquel dicho. ¿Se acuerda aquel dicho que decía que uno solamente se lleva a la tumba lo bailado, lo comido y lo viajado? Y la gente cree que es así. Hermanos, la segunda razón por la cual necesitamos de la palabra de Dios es porque somos trascendentes. A ver, voy a decir una tontera. Voy a decir una tontera. Es una tontera, pero me sirve para ilustrar lo que les voy a decir. Dios quiere entrenarnos en esta tierra para lo que sigue en la eternidad. Y el entrenamiento en esta tierra, el entrenamiento de nuestro corazón en nuestra tierra, es necesario que sea de esta manera. Ahora, háganse una pregunta. ¿Qué necesidad tenía Dios de contar una historia de que el hombre andaba y agarró un burro a patadas y lo agarró con un garrote y él le daba y le daba al burro y el burro se no, y el burro se obstinó y el burro le dijo, pues me estás pegando. Y entonces cuando el burro le habló, le dice, ¿pero qué es esto? Me está dando el burro. Y le contesta el burro. O sea, para enseñarnos una lección, Dios utiliza una historia de un burro que le está hablando al otro y que le está diciendo que es que por qué le está pegando, que por qué es tan malo, que por qué tiene el corazón tan malo. A ver, una pregunta, ¿qué necesidad había si es Dios de enseñarnos las cosas? O sea, imagínese usted que si a usted le dijeran que la Biblia es una lista de leyes y una por una y son 25.000 y van en orden, ahí estaríamos leyéndolas, ¿sí o no? ¿Sí o no? No estaríamos leyendo las 25.000, ahí vamos en orden. Hoy nos toca leer de la 1821 a la 1844. Ah, no, tenemos que leer el montón de historias y de cosas porque son cosas que en la realidad de lo que hay, la intervención del Dios en el cual creemos ha sido real históricamente hablando en esta realidad. ¿Sí me estoy comunicando? Veamos otra razón. ¿Por qué? Porque pensar en la vida, logro, éxito y cultura, y que se construye con lo mismo que todos hacen o tienen, de lo siento, es miserable, ilimitado, sino también es bien falso. Entonces, vivir de la cultura que tenemos y creer que yo soy una persona que logré ya una condición donde culturalmente, donde soy una persona exitosa simplemente porque ya yo digo, ya yo estoy bien, yo ya no necesito más de nada y esa es mi vida, no solamente es algo miserable, sino limitado y falso. Amados hermanos, el, la palabra dice que el conocimiento envanece. Y algunos cuando tenemos conocimiento o tenemos ya algún reconocimiento, alguna cosa en ese sentido, pues se nos enferma el corazón. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios quiere enseñarnos a pensar qué es la vida, qué es el logro, qué es el éxito y que la cultura, atención, la cultura no es el referente. Yo no estoy contento porque mi hijo está en 5.º año y él va a sacar su 5.º año y ya habla inglés y ya el chiquillo está bien y el chiquillo ahí hermanos, eso a mí no me tiene contento. Mi oración con él es que él entregue su vida al Señor. ¿Me doy a entender? Mi oración es que él realmente conozca al Señor. Igual mi hija.
O sea, porque eso es lo que el Señor, somos el pueblo de la promesa. Y somos el pueblo que el Señor tiene aquí para que seamos testimonio a mucha gente. Veamos otra. ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Porque en estos días se requiere de inteligencia y mucha claridad de la realidad para poder ser útil y poder dejar a la descendencia algo más que plata. Porque sucede que dejar plata es lo más fácil. Aunque lo que dejemos sea, aunque lo que dejemos sea un poquillo, pero si no estamos dejando la inteligencia y la sabiduría de Dios en el corazón de las personas, lástima tiempo. Como decía mi mamá, que era de limón, achará, achará. Entonces, estas son las razones por las cuales necesitamos, digo yo, razones que tenemos que analizar eh, la palabra. Claro, lógicamente, aquí están todas las razones juntas porque Dios busca restaurar la humanidad y redimirla. Lógicamente, ahora sí, el mensaje de la Biblia es la restauración de la humanidad y la redención del hombre. ¿Lo ven? El mensaje Dios quiere que todos sepamos que nuestra naturaleza, nuestra naturaleza parte de la semejanza divina. Dios no quiere que la gente busque como referencia la cultura, ni busque como referencia la historia, y todos busquen ser o Ultraman, Aquaman, Superman o Juan Santamaría. O sea, no, la cultura no es el punto. La única forma de entender el pecado y la gracia es entender quiénes somos, hermanos. Usted no va a entender nunca por qué es que Dios y que el pecado y que la gracia y que usted peca, usted tiene que entender que usted necesita estar con un corazón humilde delante de Dios porque usted es un pecador. No, yo no peco, sí peca porque cree que no peca, por eso peca. Entonces yo también peco, sí. Y Dios quiere que usted mantenga claro que por una realidad de su dignidad, usted es hecho a la imagen de Dios, y si usted pierde ese objetivo, esa realidad, usted no va a darse cuenta lo necesario que es, de alguna manera, poder tener la oportunidad de estar en paz con Dios. ¿Alguien dijo amén? Pero la única forma de entender el pecado y la gracia es entender quiénes somos, nuestra total dignidad y cómo podemos ser o vivir conforme a toda, ojo, a toda la capacidad de un hijo de Dios. Y lógicamente toda la Biblia nos revela el carácter de amor y suprema inteligencia de Dios. Eso sí, eso sí. Cuando hablaba con estos amigos que hablé estos días, eh, evidentemente, evidentemente, pues sin necesidad de saber francés ni chino, se da una cuenta de que se llama soberbia, orgullo, y que la soberbia está destruyendo el corazón de muchas cosas. Soberbia es muchas de las cosas que se hacen para no hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestra vida. Es más, perdón, en nombre de la sencillez, en nombre de la humildad, se cometen terribles catástrofes. Por eso la palabra no deja que nadie se minimice ni se levante más allá de las cosas. O sea, aquí lo importante es entender, aquí lo importante es entender que Pablo le dijo a Timoteo,
desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado, oigan esto, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Vean qué cosa más reveladora, más impresionante. Vean, segunda de Timoteo 3:15 dice que las Sagradas Escrituras son necesarias para que yo tenga la sabiduría. Por eso es que el asunto no es piñata, para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Amados hermanos, esto es un texto revelador y lo que es revelador aquí es que la necesidad de las Sagradas Escrituras nos tiene que poner en un nivel de sabiduría donde podamos valorar esa salvación del Señor, simplemente que se nota la salvación en un elemento que estoy confiando en el Señor, por encima de la cultura, de mi pensamiento, de mi razonamiento, por encima de cualquier otra cosa. Noten qué texto, las cuales te han dado la sabiduría. Aquí no dice, aquí, o sea, lo que yo entendería en este texto es, desde pequeño te han enseñado las Sagradas Escrituras para que vos te salvaras, no dice, para que vos teniendo la sabiduría puedas tomar una decisión, hacer una elección de una u otra manera. Que el tema de elección siempre genera cierta roncha, pues es importante que lo tengamos presente. Pero alguien que me busque, por favor, el Salmo 25:9. Alguien que busque el Salmo 25:9, que me haga ese gran favor. Salmo 25:9, cuando lo tengan, me pegan un grito y me... Listo, Feli. Listo. Ujú. Léase el Salmo 25:9, señora. Dice, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Ay, Léase lo que le... El 9. el 9 y el 10. Ok. Dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. ¿A quiénes guía, perdón? A los A humildes. los humildes. Y claro, hermanos y hermanas, este asunto de los humildes ya es algo muy, muy importante. Ya es algo que hay que ponerle mucha atención, porque el único requisito que se nos pide es humildad. Y cuando hablamos de humildad, estamos hablando que estamos tomando la palabra de Dios como suficiente. Estamos descansando nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Y número tres, estamos creyendo que puedo vivir a partir de lo que la palabra dice. Por favor, doña Rosy, vuelvas a leer el 9 y el 10. Por favor. Dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Lo estoy leyendo en la traducción viviente, por eso seguramente están esa palabra exigente. No, no está bien. Al final siempre es una exigencia. Lo que pasa es que Jesús aclaró que la exigencia del Señor no, mi yugo es ligero, dice la palabra, y liviano es el texto, ¿verdad? Entonces, a ver, si queremos estudiar la palabra de Dios, queremos leer la Biblia, queremos que la palabra de Dios nos forme, porque estamos convencidos de lo que hablamos anteriormente. Yo necesito pararme ante esta realidad en otra posición y no depender de la cultura en las cosas. Por eso es que cuando muchas veces se vienen, y miren, ahora se da cuenta uno, cuando uno
ya está viejillo y ya cumple cierta edad y ya se da cuenta uno de que no lo vuelven a ver, pero para nada, ¿verdad? Este, de que agárrese de la pensión que le van a dar, agárrese de esto porque no lo van a contratar en ninguna empresa, no lo van a contratar en nada. O sea, uno se da cuenta de el terror tan grande, de cómo nosotros dependemos de una cultura que está totalmente caída en ese sentido. El segundo punto que tenemos aquí, la humildad es una condición sobrenatural del corazón. Aquí lo puse, Isaías 55:15. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu, ojo, espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Eso es todo. Aquí está la razón por la cual Mauren, Carlos, Antonio, Federico, eh, Noemi, aquí está la razón por la cual yo me pongo a leer la Biblia y me cuesta, me duermo, no entendí, no sé para qué era, eh, ¿por qué? Bueno, casualmente por eso, porque no soy humilde, porque yo lo estoy viendo casi que como una exigencia, tengo que hacerlo. Me hago el propósito, este, hay una aplicacioncilla que me ha parecido muy buena, que es una de las muchas que hay, porque hay varias, no es la única que hay. Se llama Audible, esa aplicacioncilla es de Amazon. Y entonces, este, la aplicacioncilla, esa de Amazon, eh, va leyendo. Y generalmente ciertos libros los lee el mismo autor y algunas veces es bastante bueno. Al menos en mi caso, mi cerebro funciona muchísimo por la parte auditiva. Yo retengo mucho oyendo, a veces más que leyendo. Entonces, para mí es muy fácil leer un libro en casi que un fin de semana porque lo leo en pedazos y todo el asunto. Me hace mucha gracia porque la misma aplicacioncilla eh, da da un sistema donde si usted dice, bueno, si usted oye el asunto 10 minutos todos los días, en tantos días se lee el libro. Y entonces, cuando uno ya, como a las 11 de la mañana ya me pasa el anuncio, ya es hora de ponerse a leerlo, de ponerse a oír los 10 minutos. Y empieza con el asunto, ¿verdad? Y uno empieza con la idea, tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer. Eh, Hermanos, la palabra de Dios no funciona de esa manera. La palabra de Dios funciona únicamente cuando la persona tiene un espíritu arrepentido y humilde. Ahora, tengan cuidado cuando ustedes ven estas cosas, porque uno cree que uno tiene que andar hecho pensando que uno es una rata, un vil gusano, una, una, bueno, no valgo un 5. No, no es eso, no es eso. Uno tiene que tener claro que la acción del perdón, la acción del amor, la acción del el Espíritu Santo, de la sangre de Cristo constantemente en nuestra vida es suficiente ante el hecho de reconocer la transgresión, ante el hecho de reconocer lo que estamos haciendo de alguna manera que no es lo que el Señor esperaba que hiciéramos o lo que debimos de haber hecho en algún sentido. ¿Y cómo se da cuenta usted de que usted es una persona orgullosa que se cree buena? De porque usted no le pide perdón a Dios cuando usted no cree que ha hecho algo verdaderamente malo. Si usted hace algo malo, usted le pide perdón a Dios. Esa está fácil. Esa está fácil. Porque usted dice, Señor, perdóname por haber dicho eso, por haber hecho eso, por haber gritado lo que grité, perdóname. Dijo Graving dijo Graving el sábado en la noche, dice, cuando me he llevado el dedo con el martillo, lo que ha salido de mi boca no es muy bueno. Esa es fácil, compañeras y compañeros. Esas son las fáciles, las que usted reconoce.
Yo no estoy hablando de esa, yo estoy hablando de que usted y yo tengamos un corazón y un espíritu arrepentido y humilde, por lo que, es más, como decía mi mamá, lo voy a pellizcar antes de que entremos a misa por cualquier cosa. Y bueno, de eso se trata. Denle la entrada, por favor, a don Marco otra vez, que se, que se salió. Esto es una cultura, una actitud, y esta es la actitud que funciona únicamente con la Biblia. Les voy a decir por qué. La mayoría de manuales y la mayoría de, de guías para leer la Biblia le dicen a usted, ore primero, ore pidiéndole a Dios sabiduría y ta. Está bien, es cierto, hay que hacerlo. Es cierto, yo no voy a decir que no hay que hacerlo, por supuesto que sí. Pero de nada le sirve a usted orar si usted no tiene un espíritu arrepentido y humilde. Un espíritu arrepentido y humilde. Resultados. Su vida no necesariamente será mejor. ¿Sí? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Yo soy una maravilla. Yo ya ayuné, ya diezmé, ya di, ya hice. Yo soy una maravilla. Y Jesús le dijo, "Ay, así no es". O sea, hermanos, aquí es donde empieza la dinámica en que usted tiene que darse cuenta que, de que el punto de comodidad en el que usted está, el punto de confort en el que usted está, tiene amarrado un montón de cosas. Entonces, eh, usted, cuando usted oye, y ese es el problema que tenemos ahora, usted oye los mensajes y las cosas y le dicen a usted, entréguele su vida al Señor, a, usted va a entregarle su vida al Señor, usted va a ver milagros y a ver cosas buenas y todo le va a ir bien y todo el asunto. No, su vida no necesariamente será mejor, ya que usted no sabe si bueno qué es bueno para usted o no es bueno porque no es malo. Es que es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que está bien y se mete con Dios y le dicen a uno, qué tirada. Cuando empecé a buscar de Dios me empezó mal esto y mal esto y mal esto y mal esto. No porque lo que estuviera bien, sino porque realmente empieza el proceso en el cual Dios va llevando tu corazón a que simplemente dependas de Él y no de lo que vos pensás que es bueno. Entonces uno dice, es que yo no soy malo porque soy bueno. Eh, y otra vez seguimos en ese asunto, ¿verdad? Volvemos, vea que estamos dando como una vueltita aquí, circularmente estamos diciendo que usted tiene que saber que usted no es bueno, que el Señor está con usted, pero que usted necesita del Señor todos los días y que finalmente Dios lo quiere a usted útil más que adornado. Y a nosotros nos gusta más el adorno que ser útiles, porque el hecho de ser útiles implica que tengamos que movernos del punto de comodidad. En el asunto de en congregarse, tenemos un criterio de congregarnos, si no me congrego, si voy, aquello es un problema toda la vida y hace porque hay que convencer a la gente. Hace 2000 años, sabe que había, perseguían a los cristianos para matarlos, y ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. Entonces, es lo que de alguna forma eh, es lo que tenemos que entender. Ok, ¿qué tengo yo que tener presente? Ser humilde, saber que Dios no ha terminado conmigo, que aunque todo el mundo diga que qué maravilla de gordito, que es ese gordo tan divino, qué cosa más esponjosa, o sea, aunque todo el mundo diga maravillas mías, Dios no las dice porque Dios dice, espérate, es que no se trata de lo que vos esperés de vos, que pensés que está bien, para que vos creas que estás bien, se trata de lo que yo necesito en mi reino y en mi iglesia, en mi pueblo.
y entonces te falta mucho. Entonces, cuando vas a estudiar la Biblia, cuando querés meterte al estudio de la Biblia, tenés que tener claro que todos, todos, don Maynor, doña Ana Segura, don Jorge Espinosa, eh, doña Dinia, Lidia, Ana Ruth, Federico, Miriam, todos tenemos una necesidad y que esa necesidad no es algo que necesariamente yo la tenga clara, porque ya les dije, vengo diciéndoles hace 40 minutos, de que las cosas las filtramos a partir del bienestar popular o de cómo yo creo que estoy bien. Ya son las 8:30 de la noche, la mayoría de ustedes tal vez ya cenó y ya está haciendo planes para acostarse, ve noticias, hace una lectura, alguna cosa, y va y se acuesta y parte sin novedad. O sea, en la gran mayoría de los que estamos aquí esta noche no estamos resolviendo, no estoy diciendo que no sea, que no se esté dando, yo lo desconozco, pero no estoy diciendo que no estemos lidiando con la situación de que tengo hambre, no voy a comer nada. O el hecho, vean, simplemente el hecho de que a veces hay comida, pero está uno tan cansado, o está uno tan algo que no quiere uno levantarse, y si uno no se alimenta, nadie le va a hacer nada. Entonces, en esto de acercarnos a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, usted tiene que acercarse. Y lo digo así para no darle mucha vuelta. Y vean el vueltón que estoy dando. Tiene que acercarse sabiendo que usted siempre tiene una necesidad. Ok, vamos a la teoría. Esta es la teoría. La palabra es una biblioteca, hermanos. La palabra de Dios es una biblioteca de 66 libros. Biblioteca. Por eso se llama Biblia, porque es una biblioteca. Número dos, cuando mi libro salió en el 2001, en el 2001 fue que salió en el 2001, no se me olvida que yo estuve en una charla con un señor que dio una charla, e hizo mención de lo que yo afirmaba en el libro. Y yo estaba sentado en el auditorio, yo estaba sentado en el auditorio y yo no sabía si él sabía que yo estaba ahí y él dijo algo que yo nunca dije, que yo decía en el libro. Yo dije, yo nunca dije eso. O sea, hello, es muy feo, hermano, es muy feo, es muy feo. Es muy feo que cuando usted agarra un texto por aquí y un texto por allá y un texto por allá y usted construye lo que usted quiere decir o lo que usted quiere entender, que no estoy hablando que eso esté mal, estoy hablando de que eso tiene un propósito. Usted tiene que tener muy claro qué fue lo que originalmente se quiso decir. No hay peor cosa que decir, afirmar y hasta enseñar algo que no se ha dicho como se ha dicho. Ni siquiera se parece a lo que originalmente se dijo. Un ejemplo muy tontísimo, pero usted me va a entender. Eh, ¿La sangre de Cristo se derramó? Sí. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Sí. ¿La sangre de Cristo es preciosa y valiosa? Sí. ¿Se puede pisotear la sangre de Cristo? Claro, dice la Biblia que sí. ¿La sangre de Cristo me cubre de un accidente? No. Entonces es ahí donde tenemos que entender que nosotros necesitamos de la palabra, porque no es solamente lectura, para poder que todo lo que se está diciendo, por lo menos tengamos una idea de lo que hay. Eh, a ver, todo libro tiene un propósito, razón, causa, necesidad, sentido y hasta momento. Los libros de la palabra no fueron escritos en el mismo momento. Los hermanos de Gálatas no tenían el libro de Éfeso el mismo día. Cuando le llegó la carta a los hermanos de Gálatas, pasaron hasta años, 1 o 2 años, y les llegó la copia de la carta de Éfeso. Cuando los hermanos de la iglesia de Tesalónica leyeron el Evangelio de Lucas, solo tenían el Evangelio de Lucas. No sé, estoy haciendo una conjetura para ilustrar. Tenían el Evangelio de Lucas, la carta a Tesalónica y la carta a Filemón. Tenían 3 libros en una misma iglesia, no todos los libros.
porque no todos los libros se escribieron en el mismo momento, no todos los libros se guardaron igual, se copiaron igual, se manejaron igual, no fue igual. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer entender que cada libro tiene un propósito, una razón, una causa, una necesidad, un sentido. Pero acuérdese que usted está leyendo la palabra con humildad para depender de la palabra y con una necesidad. Vea el último enunciado, vea la última parte, hasta que la palabra de Dios no sea, no lo sea para usted, o sea palabra de Dios para mí. Usted tendrá que lidiar, Lisa, Irene, Ana Ruth, tendrás que lidiar con pereza, con incomprensión y, véanlo, una culpa. Una señora que empezó con nosotros el libro de Hechos. Yo no sé cómo se dio cuenta que ya habíamos terminado el libro de Hechos. Y me dice, ay, usted no sabe el dolor que me dio a mí no poder seguir, es que, ay, yo soy tan inconstante. O sea, ¿de hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ok. ¿Sirve la lectura de la Biblia? No, no. ¿Por qué no? Porque yo tengo una necesidad. Porque yo necesito no amoldarme a este mundo. Yo no puedo ver éxito porque yo estoy saliendo bien económicamente simplemente. A mí me está yendo súper bien. Tengo plata ahorrada en el banco. Este, yo hago aquí, yo me compro allá, ya me compré esto, ya logré aquello, ya hice lo otro. Y ¿cuánto genuinamente de eso está contribuyendo al reino de Dios eh, como, como un medio, no como un fin? El problema es que las cosas las vemos como un fin. Y eso ya es cuando se vuelve un problema. Entonces, cuando estamos hablando de estudiar la Biblia, estamos hablando de eso. Vean, ahora, voy a caer mal, porque si digo que voy a decir, no quiero caer mal, pues siempre caigo mal. No puede ser, amados hermanos, que usted tenga un teléfono que habla solo, lo que le falta es caminar y usted no sepa usarlo. Entonces, cuando estamos hablando de que no es solamente lectura, pues la pregunta es, en mi tiempo, hace años, yo disfruto mucho agarrando libros y leyendo montones, me gusta montones, pero hermanos, por Dios, o sea, seamos sensatos. Usted se mete en su teléfono y le pone ahí en qué fecha se escribió la carta a los filipenses, y pues él le va a tirar una lista de respuestas, pero hay que leer. ¿Qué es más chiva? ¿Ver los TikToks o leer fechas y cosas? A ver los TikToks. Cuando estamos hablando del estudio de la palabra, tenemos que tener claro que vamos a entrarle al libro, que es un libro, hermanos, y que tiene una fecha, y que es muy importante esa fecha, porque en el contexto donde se estaba dando lo que se estaba dando, ya para después del año 68, a la muerte de Pablo y Nerón, Nerón se suicida, Nerón se suicida, y antes de suicidarse se le ocurre la locura de mandar a matar a Séneca. Séneca fue su tutor, que lo había puesto lo había formado. Y entonces este baboso de Nerón se le ocurre mandar a matarlo, pero sucede que Séneca se toma un poco de veneno de cicuta, y no se muere. Y como no se murió, entonces vino y se cortó y no se murió. Y ya la última que hizo Séneca para morirse es que se metió en una olla de agua hirviendo el viejo loco. O sea, vean las clases de tonteras que la gente hacía simplemente para poder ver más o menos en qué contexto están dándose las cosas. Ya con la muerte de Nerón se termina la dinastía de los Flavios, de este tipo de emperadores y sigue la siguiente dinastía.
Y entonces es importante tener claro qué pasó en el reino y por qué es importante. ¿Por qué es importante? Es importante para que usted y yo no hagamos y no digamos cosas y nos vayamos más allá, nos volemos. Si yo no sé la fecha en que se hizo la carta la carta a los tesalonicenses, entonces me voy para el infierno. No, no, tampoco. Pero yo quisiera que usted me entienda que hay un poquito de investigación que es bueno hacerse preguntas de todo tipo, personales. ¿Cómo puedo yo ver esto, el texto? ¿Cómo me servirá a mí esto? Darle importancia, darle importancia a todo aquello que nutra y me enseñe, por más básico que sea. Por más básico que usted vea algo, no lo desprecie, no lo deseche, póngale atención. La capacidad de sorprenderse, atención, la capacidad de sorprenderse ante lo sencillo es la evidencia de la conexión entre la palabra de Dios y nuestras vidas. Damas y caballeros, cuando yo veo algo y uno dice, ¿por qué será que eso está ahí? Eso está ahí porque Dios sabe que somos bien chanchitos. Y eso lo puso el Señor para que se dé cuenta que necesitamos entender esto de esta o manera, o reafirmarlo, o darle un énfasis sobre eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vea, carta a los filipenses, por ejemplo, carta a los filipenses. La carta se llama, es un siempre lo digo mal, toponímico. Quiere decir que el nombre de la carta, lo que tiene es el nombre del pueblo. ¿Quiénes son los Filipos? Una región de Macedonia en el norte de Grecia. Al norte de Grecia. O sea que la influencia mayor de esta gente era Grecia. La ciudad la fundó Filipo II. ¿Y quién es ese señor Filipo? El papá de Alejandro Magno. El viejillo nadie lo conoce, pero Alejandro Magno sí. ¿Y qué es importante entender de Alejandro Magno? Que el hombre tenía un ego del tamaño del quién sabe qué, porque inclusive tenía 20 años y lo nombraron rey. Lo formó Aristóteles. Unifica culturas griegas y egipcias. Se consigue un ejército rarísimo de egipcios que los enseñó griego. Entonces, aquello era una mezcolocha, pero eran súper efectivos. Fundó muchas ciudades y se murió exactamente de 32 años. Y en su vida, a pesar de ser tan corta, inspiró a muchas personas. En apariencia, la iglesia de Filipos se funda en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Fue la primera iglesia de Europa. Cuando Pablo le escribe la carta, atención, estaba en Roma y la escribe para el año 62. Es muy probable que la carta sea hermana de las de Colosenses y Filemón. Hermanos, esto es algo que por lo menos te da una noción de qué es lo que estás haciendo, porque toda la parte personal ya la vimos. Entonces, vean, ¿cuál es el mensaje? Vean qué interesante. Alejandro Magno es como Juan Santamaría en Costa Rica, héroe nacional. Bueno, este, mucho orgullo. Bueno, la carta está dirigida para formar en Filipos humildad, servicio, sometimiento a Dios para que Dios nos use con libertad. Vean qué interesante, me llama mucho la atención de que teniendo un fuerte sentido nacionalista, la carta de Pablo lo que pretende es mostrarles una posición, una actitud de humildad ante lo que hay. Voy a decir una tontera, pero ustedes me la van a entender. San Ramón se siente impresionantemente orgulloso de don Luis Gabelo Conejo, mi vecino. Y lo queremos mucho porque es una gran persona, y de hecho es una gran persona. Y debido al orgullo tan grande que hay en el pueblo por esa persona, pues entonces, este, en algún momento Dios nos dirige una carta y nos hace ver que, pues, lo importante es ver el aspecto de la condición del corazón de la persona, pero que,
tenemos que orgullecernos más del hecho de saber que podemos servir a Dios. ¿Lo ven? Más que por el hecho de ser una ciudad representativa en Roma, por haber sido la ciudad que fundó el Papa de Alejandro Magno. Estoy haciendo una terrible tontera, pero me ayuda para ilustrar la conversación y que ustedes puedan ver de que la Biblia, la palabra de Dios, requiere que usted no le tenga miedo y usted piense. A los pastores les da miedo que la gente piense, porque cuando la gente piensa dice que son rebeldes. A mí me parece necesario que pensemos. Más o menos, ¿cómo va la carta? La carta va buscando un agradecimiento y aliento a la gente en Filipos, fomentar la unidad, saber enfrentar la oposición que viene de afuera. Pablo les cuenta cómo pasó su situación personal, que fue muy dura. Y luego se va Pablo por enseñanzas pastorales específicas. Tarea, tarea. No le vamos a hacer toda la investigación al libro de Proverbios porque no lo vamos a hacer. O sea, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, es un libro de sabiduría, lo que se llama un libro de sabiduría. Y vamos a hacer esto. Proverbios 1, del 1 al 4. Ahí está la guía. Escoja escritura. No sé si usted quiere el 1, el 3, el 2, escoja 2 versículos. Ahí está, escoja la escritura. Saque para usted y no lo ponga en tercera persona. Hable. Para mí, esto me habla a mí de esto y de esto. A mí. ¿Qué es lo que yo debería de obedecer a esto que estoy leyendo? Además, será necesario que yo me arrepienta. Acuérdense que cuando la Biblia dice arrepentirse en la Biblia no es sentir pesar y sentir culpa. Arrepentirse en la Biblia es pensar de otra manera, volver a pensar, cambiar el pensamiento que se tenía. Eso es arrepentirse. Entonces, de hoy en 8, yo le voy a pedir a unas 2 o 3 personas que lean lo que encontraron. ¿Cuál fue el texto que le llamó? Vean, todos vamos a hacer lo mismo. Proverbios 1, del 1 al 4. El pasaje de la escritura, el, el mensaje para mí. ¿Qué de ese mensaje sería bueno que yo? Nosotros debemos, no, nosotros no debemos. Usted, Federico, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, aquí dice que yo tengo que dedicarme más a eh, ponerle más atención a lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo. Ah, ok. ¿Qué debo? Mensaje, par de mensajes, 2 cosas, 1 o 2 cosas puse ahí. Obediencia, una cosa. Arrepentimiento, sí. El problema conmigo, con Federico, es que yo creo que yo todo lo tengo resuelto. Yo necesito cambiar esa mentalidad. ¿Lo ven? Y voy a orar, voy a decirle al Señor, Señor, yo creo que esto me está hablando a mí de alguna manera. Esto me está formando a mí de alguna manera. Ahora, en esta guía que les estoy dando, falta la T de adelante. ¿Recuerdan cuando hicimos esto en la iglesia? Hicimos una cosa que se llamaba Teodora, la T. Y la T no la quise poner para no caer mal, pero la T significa tiempo. Yo no sé si en esto se necesitarán 10 horas o 15 minutos, pero sí lo que yo sí sé es que se requiere sacar el tiempo para hacerlo. Vamos a hacerlo como un ejercicio. Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea para de hoy en 8, que continuamos con este tema, donde lo que estamos tratando de ver es cómo estudiar la Biblia, cómo aprender a estudiar la Biblia de una manera sencilla, eh, poniendo nuestra vida en perspectiva. Dijimos esta noche, todos tenemos una necesidad.
Dios va a guiar a los humildes, a los humildes. Ser humilde son tres cosas. Soy una persona que puede renunciar a su pensamiento. Soy una persona que cree que la palabra de Dios es suficiente. Y soy una persona que confía en lo que el Señor está haciendo con mi vida, con la vida de todos nosotros. Eso es ser humilde. Ser humilde no es decir, ay, sí, qué lindo texto, qué linda palabra, eso sí que me llegó. No, no, eso no es ser humilde, ser humilde, ser humilde es, perdón, lo otro que estamos viendo esta noche es que Dios quiere que tengamos una mentalidad inteligente ante muchas cosas, porque tenemos hijos, porque tenemos una generación que va adelante, que va detrás de nosotros. Y esa generación no la tenemos perdida, pero que así como que estén vueltos locos por Dios y por la iglesia. Tarea, Proverbios, ahora se los paso por mensaje de texto, Proverbios del 1, Proverbios capítulo 1, verso del 1 al 4. Escoja una escritura de esa, solamente de esas, del 1, capítulo 1, del 1 al 4. Saque un mensajito para usted, uno o dos cositas. ¿Cuál va a obedecer? ¿De qué se tiene que arrepentir? Y de hoy en ocho, de hoy en ocho no se conecta. De hoy en ocho, vamos a, vamos a comentarlo para que vean qué importante es cuando yo le entro a la Biblia, tomando en cuenta mi vida y entendiendo que yo no estoy completo, que yo no estoy listo, que me falta mucho, que la universidad no me da a mí lo que Dios quiere que yo tenga. Saque el tiempito, no cuesta nada. Son 4 versículos y son muy sencillos. No hay que hablar mucho tampoco ni hacer muchas cosas, simplemente es hacer que la palabra ejerza sobre mi vida el milagro de la vida. ¿Me escuchó? Hacer que la palabra ejerza sobre mi vida el milagro de la vida. Que el milagro de la vida se da cuando yo permito que la palabra me empiece a provocar reflexión, análisis, y yo empiece a darme cuenta que necesito orientarme por ese lado. Ok, tarea. Que Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Oremos. Señor bendito, te doy infinitas gracias esta noche. Y yo te pido que nos ayudes a todos, Señora,